Bueno, bienvenidos a otro video y para los que no me conocen, soy Jazz, fotógrafo chileno que en este momento estoy viviendo en Suecia. He estado paseando por Europa, trabajando, recorriendo y en este caso estoy ahora en Suecia viviendo. Pero lo que no te cuentan de vivir en Suecia, agárrate los calzones porque si no estáis preparado para esto la voy a pasar muy mal. Y es súper importante saberlo porque al final es algo que te puede agarrar por sorpresa y es que cuando tú trabajas en algún trabajo que no tengas el horario full, por ejemplo, 20 horas a la semana, 10 horas a la semana, 30 horas a la semana, 40 horas a la semana, si no tienes un contrato de hora fija, entonces el pago llega al mes siguiente, a fin del mes siguiente. So, en este caso yo empecé a trabajar el 1 de junio y no me llega el pago hasta el 25 de julio y no estaba preparado. Así que obviamente no hay micrófono ni nada porque lo tuve que vender. Tuve que vender el micrófono, tuve que vender la carpa, vendí también la colchoneta, vendí el reloj, un reloj inteligente que no estaba usando, ahora estoy usando pero había que hacer los sacrificios porque al final y también con todo ese pago pude pagar el arriendo de julio y el siguiente pago ya me llega el sueldo, entonces ya con eso tengo para el siguiente pago, pero no había plata para comida, así que había que hacer sacrificio material y se sacrificó el dron y es parte de las cosas que uno que me gusta, no me gusta tener que hacerlo, pero hay que aprender a desprenderse. Creo que si puedo transmitir algo es que las cosas materiales van y vienen. Ya van a volver a llegar. Va a haber otro micrófono, va a haber otro dron, no es problema. El tema, hay cosas más importantes. Que en este caso es importante poder como poder desprenderse de las cosas rápido y saber que después van a venir, no hay problema. Hay cosas más importantes en este momento, como comer. Pero parte de eso también es como un poco el self-improvement, como el mejorar un poco uno también. Y obviamente parte de la plata está guardada, cosa de que el objetivo siguiente es comprar una cámara. No ahora, porque primero hay que establecerse un poco, pero la idea también es usar esa cámara para trabajar. Entonces también como, bueno, vamos moviendo fotografía, vamos moviendo para el canal, para mejorar también la calidad de los videos. Y eso es un poco la idea, como poder de a poquito mover todo. También obviamente hay otro como cosa que para mejorar y es la dinámica saludable, así que también hay que hacer eso, así que vamos. Y por supuesto había que suscribirse al gimnasio. Reality de como la realidad detrás de la cámara, ¿eh? 2 veces se me olvidó filmar esta weá. La idea era filmar esto en el gimnasio, así como hacer la transición, así como, haciendo ejercicio, la weá. Me olvidé por completo. Estaba tan enfocado en hacer ejercicio que voy caminando ahora a la calle, camino a la casa. Y es como, puta la weá, de nuevo me olvidé. Y ya tengo que subir el video hoy día, así que... Pero bueno, es parte del juego. Obviamente parte del sacrificar el dron también era un poco como, bueno, ¿sabes qué? Vamos a invertir en deporte, hacer ejercicio. Me inscribí en el gimnasio, estoy metiéndole 5 veces a la semana, por lo menos por ahora. Después cuando ya tenga trabajo full, la idea es poder meterle al menos 3 veces a la semana, pero tener una buena condición física para así después como que sea fácil mantener. Ese es un poco el objetivo. Y la idea es viajar, la idea es recorrer. No pude viajar mucho antes y por eso pasó 3 semanas sin subir videos. No quería subir videos por subirlos, como por el video relleno, como que hablando cualquier estupidez. Y la verdad las cosas es que no tenía plata, tuve que vender todo para poder tener plata para comer. Entonces, obviamente no había plata para viajar a Estocolmo o a alguna otra parte por acá. Entonces le hice ese sacrificio. Pero valió la pena para poder como ya ahora se vendieron las cosas, así que ya se puede como retomar, refortalecer. Voy a comprar un micrófono chiquito para mejorar el audio, al menos ahí de a poquito ir avanzando. Y esta es la idea, déjenme saber en los comentarios, pero el plan para ahora, a futuro, es mochilear por Europa con una mochilita piola,
mandar las cosas, dejar las cosas guardadas. Y estoy con los brazos completamente agotados. Mochilear por Europa, recorrer, trabajar full, guardar plata, guardar el máximo posible y con todo lo que junte, comprar una motorhome, alguna van, alguna camper, algo por el estilo, en Estados Unidos y recorrer todos los parques nacionales de Estados Unidos y Canadá, así, hasta llegar a Alaska y de Alaska a abajo, haciendo la Pan American Highway. Esa es un poco la idea. Y hacer la Pan American Highway todo abajo, hasta Ushuaia, y después de Ushuaia recorrer el sur de Argentina, ir a Uruguay y de Uruguay a Brasil. Entonces un poco eso es como el plan. Así que déjenme saber en los comentarios si les gusta, si les parece bien la idea. En un comienzo la idea era hacerlo van life acá en Europa también, pero la realidad es que tenéis que sacar la licencia de conducir, pagar esos cursos. Ya tengo la licencia de conducir de Chile, entonces como después me pego el viaje a Estados Unidos, hago escala en Chile, nada que ver el viaje, pero no importa. Y compartir un poco con la familia y después como pegar ese viaje, porque el viaje por recorrer toda América en bus es larguísimo, así que definitivamente hay que meterle bueno. Así que vamos a meterle bueno. Y para eso va a ser muy necesaria tu ayuda, así que definitivamente suscríbete al canal, también dale me gusta y deja en los comentarios qué tal te parece, si te gusta la idea. Ahora ya le vamos a meter más, se viene Estocolmo también, así que no se lo pierdan, por eso se tiene que suscribir. Y redes sociales acá abajo, nos vemos en el siguiente video.